Yahweh les bendiga, amados y amadas, con ustedes Elsa Rivera, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Conviene que yo comparta con ustedes las maravillas y los prodigios que mi amado Elohim ha venido haciendo en estos últimos tiempos, en particular en este último viaje a Sudamérica, del cual recién acabo de regresar. Hoy quiero compartir contigo un hermoso testimonio titulado Bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción del Ruach HaKodesh. Dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vemos a lo largo del libro de Hechos las maravillas y los prodigios del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. De modo que en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en general el libro de los Hechos es una obra magistral del poder del Espíritu Santo. De modo que en este último viaje misionero a Sudamérica, Yahweh tuvo a bien abrir puertas en diferentes iglesias, en diferentes ciudades y en diferentes naciones, con la finalidad de que compartiéramos su evangelio. De modo que un cierto día, estando en Perú, la visita previamente agendada correspondía a un centro de rehabilitación que alberga mayormente personas con situaciones de drogas y alcoholismo. De modo que después de un largo trayecto desde la zona de Miraflores hasta la periferia de Lima, llegamos al sitio donde nos estaba esperando el pastor que dirige ese centro de rehabilitación y que en otro tiempo también estuvo hundido en el vicio de las drogas y del alcohol. Y ya de tiempo hemos venido apoyando dentro de nuestras posibilidades como ministerio a este centro de rehabilitación, no solamente con víveres para su sustento, sino también con Biblias. Y tan pronto llegamos al centro de rehabilitación, nos recibió el pastor y un número aproximadamente de 6 a 8 personas que están albergadas actualmente ahí en el centro, todos varones. Y dentro del lugar, una vez que nos bajamos del vehículo, también nos acompañó el chofer, quien mientras nosotros hablábamos dentro de la oficina del pastor, a puertas abiertas, él podíamos mirarlo con nuestra vista afuera del recinto. Y el pastor que dirige el centro nos empezó a contar su testimonio, un testimonio muy intenso y maravilloso, donde evidentemente podíamos ver la preciosa obra del Espíritu Santo rompiendo cadenas, rompiendo ataduras de alcoholismo y de drogadicción, principalmente en el pastor, que gracias a la poderosa obra del Espíritu Santo ya tenía a la fecha varios años dirigiendo ese centro de rehabilitación. Así que como el pastor estaba siendo muy minucioso y detallista en todo el tema de su testimonio, yo opté, como solemos ser los mexicanos un tanto desinhibidos, solicitarle un café de favor. Y el delicioso cafecito peruano no tardó en llegar a mis manos. Así que mientras yo disfrutaba del testimonio que nos estaba narrando el pastor y dirigente del centro de rehabilitación, también de manera simultánea yo estaba disfrutando de mi deliciosa tacita de café. De pronto
vi en el Espíritu llegar a mi Señor, al precioso Ruach HaKodesh. Y nadie en esa sala o en ese ambiente se percató de que el Espíritu Santo había llegado. Y el Espíritu Santo se posó dentro de mí. Y quiero leerte Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:45. Así que tan pronto llegó mi Señor, el Ruach HaKodesh, y se posó sobre mí, cayó sobre mí, como lo dice aquí la Escritura, y al percatarme de que nadie se había dado cuenta de que el Espíritu Santo llegó ahí a esa oficina, rápidamente le pregunté al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo: Señor, ya llegaste, le comenté. Qué hermoso, Señor, dime qué quieres que haga, hablaba yo con mi Señor en mi interior. Mientras de manera simultánea bebía mi delicioso café y escuchaba atentamente la narración del testimonio del pastor. Y como respuesta no escuché palabra alguna en mi interior como suele suceder, sino que empecé a sentir la potencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo dentro de mí, que se iba incrementando exponencialmente de manera gradual. Así que le volví a preguntar al Espíritu Santo en mi interior: Señor, dime qué quieres que haga. Dime qué hacemos, Señor, porque el pastor está narrando su testimonio. Y recién me acaban de traer mi cafecito y apenas llevo la taza a la mitad. Pero soy toda oídos, Señor. Tú dime qué quieres que haga. Yo soy tu sierva y te obedeceré. Y de nueva cuenta, como respuesta a mi pregunta al precioso Espíritu Santo, seguí sintiendo en mi interior su presencia de manera exponencial, cada vez más y más. Algo así como si estuvieses inflando un globo con aire, y era tal la presencia del Espíritu Santo dentro de mí que yo ya no podía más. Así que sin mayor preámbulo interrumpí al pastor y le dije: disculpe, pastor, disculpe que lo interrumpa, pero es que ya llegó el Espíritu Santo y yo no lo puedo hacer esperar. ¿Podría, por favor, prestarme un micrófono y convocar a todos los chicos del centro aquí al recinto principal? Y el pastor, sensible a mi voz, se paró rápidamente, al igual que el grupo de hermanitas que me acompañaba en aquella ocasión. Y yo honestamente corrí al estrado, porque desde el primer instante que el Espíritu Santo llegó a esa sala donde el pastor se encontraba narrando su testimonio, su presencia de manera gradual se iba incrementando dentro de mi ser al punto que yo ya no podía con esa presencia. Humanamente hablando, esa presencia, mega presencia, magnífica presencia del Espíritu Santo me superaba por mucho, al punto de que yo te podría decir que definitivamente no cabía su presencia dentro de mí. Y perdón por la comparación, pero para que mejor me entiendas, es como si estuvieran inflando un globo con aire y el globo ya tenía muchísima presión dentro de sí, que estaba ya a punto de reventar. Y era tal la presencia y la unción del Espíritu Santo que sin perder mayor tiempo les pedí a los chicos del centro de rehabilitación que por favor pasasen al frente al altar, porque el Espíritu Santo me estaba dando instrucciones en mi interior de que los ungiese. Porque tal y como lo narra esta historia de Hechos 10, de Cornelio el centurión, en el versículo 34 Pedro dijo, abriendo la boca: en verdad comprendo
que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 y 35. Y justamente así aconteció aquel día en este último viaje misionero a Sudamérica, en donde llegó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, anticipadamente, porque Él no hace acepción de personas. Yahweh no hace acepción de personas, sean extranjeros, sean romanos, sean gentiles, sean drogadictos, sean alcohólicos, lesbianas, prostitutas. Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquel día el precioso Espíritu Santo se manifestó en todas las personas que se encontraban ahí en el centro de rehabilitación, no solamente los chicos que se encuentran recluidos, sino también el Espíritu Santo alcanzó al grupo de personas que me acompañaba y aún al chofer que estaba atento viendo la preciosa obra del Espíritu Santo aquel día, porque el Espíritu Santo se manifestó con gran poder. Y bajo esa unción, bajo la unción del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, me permitió ungir a todos y cada uno de los ahí presentes, no solamente a los chicos que se encuentran ahí recluidos en este tiempo, también al pastor y también al grupo de personas que me acompañaban. Fue una experiencia maravillosa. Sentir su cálida y potente presencia. Era tal la potencia que yo pude ver a través de la manifestación del Espíritu Santo cómo esos chicos, juntamente con el pastor del centro de rehabilitación, se han venido humillando delante de la presencia de nuestro Abacadosh. Y hoy te insto a que busquemos la presencia de Elohim, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas o tres personalidades en una. Hoy te invito a que tengas comunión con el Espíritu Santo. Él es todopoderoso. Él es dulce y maravilloso y anhela habitar dentro de ti. Y no importa la nacionalidad que tengas, no importa tu pasado, no importa la situación que ahora mismo estés atravesando. Toda vez que clames a Él, Él te responderá y se hará presente, porque Él no hace acepción de personas. Y aprovecho este medio también para agradecer al precioso Espíritu Santo, al precioso Ruach HaKodesh de Yahweh, quien en este último viaje misionero se hizo presente de manera reiterativa y en muchísimas ocasiones, e inclusive antes de llegar nosotros a los templos o a las iglesias, el precioso Ruach HaKodesh ya se encontraba ahí esperándonos. Gracias, Abba, por esa presencia. Gracias te doy por la manifestación preciosa de tu Espíritu Santo en ese recinto, en ese centro de rehabilitación en Perú. Y gracias también te doy por las palabras que emitiste para el Perú en aquella iglesia que hoy tengo a bien compartirles. Porque mientras el Espíritu Santo se paseaba por ese recinto, Él me dijo, yo visitaré al Perú. Yo visitaré al Perú. Aproximadamente 5 ocasiones repitió, yo visitaré al Perú. Y espéralo, porque ciertamente Yahweh lo hará. Y el Espíritu Santo vendrá sobre todo el Perú. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.